la cuenta, señora secretaria. Buenas tardes. Se ha recibido un oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, mediante el cual responde a uno de esta comisión sobre tipos de clientes de alcantarillado cuyas aguas servidas se conducen al emisario submarino de Algarrobo. Un oficio de la Dirección General de Aguas, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre las medidas para enfrentar la problemática derivada de la resolución de 30 de agosto del 2023 que autorizó el aumento de caudal que puede administrar la Asociación Canal Sañartu. Un oficio de la Dirección de Aguas también, mediante el cual responde a otro de la comisión, a otro informe, solicitud de la comisión sobre denuncias y sanciones en relación a la ampliación de obras realizadas por la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu. Y finalmente una respuesta del delegado provincial de la provincia de Chiloé a las denuncias por tráfico y robo organizado de madera en sitio fiscal Fundo El Cacique de Apeche. Eso es lo que se ha recibido nomás. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí. La palabra, diputada. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes en la comisión. Y me gustaría pedir si nos pueden remitir la respuesta del oficio sobre los del canal Sañartu, que estábamos esperando esa respuesta, si la pudiesen remitir también a nuestros correos. Gracias. No hay ningún problema en remitírsela, pero usted sabe que puede estar en el sistema. Entonces usted pincha el número 2 y 3 y le aparece. Bueno, no, continuando con el orden del día, esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, recibir a la doctora María Teresa Muñoz de la Universidad de Chile para que exponga sobre la aplicación de plaguicidas con componentes prohibidos a nivel mundial y en Chile, especialmente respecto de la situación que viven los habitantes de los sectores rurales de la región del Maule. Participa junto a la doctora Lilian Zúñiga de la Universidad Católica del Maule y de manera telemática los investigadores doctor Cristian Valdés, doctor Boris Lucero y doctor Rodrigo de Oliveira Araujo. ¿Están presentes las doctoras y los doctores también están presentes? Ya. Entonces, en primer lugar tendría la doctora Lilian, la doctora María Teresa Muñoz, en primer lugar. Le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir. Se escucha el audio, ¿cierto? Me imagino. ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, primero que nada me presento. Soy María Teresa Muñoz Quesada. Actualmente trabajo en la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública, doctora en Salud Pública, pero por mucho tiempo yo estuve desarrollando los estudios en la Universidad Católica del Maule y es por eso que también está aquí presente el equipo completo con el cual nosotros investigamos en conjunto en la región desde hace harto tiempo. Y lo que vamos a presentar en realidad son varios estudios, una síntesis, ¿ya? De cómo la exposición a plaguicidas, que tienen componentes prohibidos a nivel mundial y en Chile, están presentes en nuestro país y más o menos la mirada que nosotros también como investigadores tenemos con respecto a esta problemática. Primero contarles acá, tienen una diapositiva, un extracto, porque son muchos los plaguicidas que en la comunidad europea están prohibidos o están restringidos. Y aquí traje algunos ejemplos. De hecho, aquí les dejo inmediatamente el link porque ustedes pueden ver cada uno de los plaguicidas, por ejemplo, comparar los plaguicidas que hoy en día están permitidos en Chile o se utilizan en Chile, los pueden también revisar en esta página y van a ver la realidad con respecto a dicha comunidad, que podríamos decir que es un ejemplo con respecto a la manera en cómo se aplican estas normativas para restringir aquellos químicos que son altamente peligrosos para la salud humana y para el medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos que nosotros ya les vamos a contar cómo los hemos visto, que es el pesticida denominado clorpirifos, dicuat, ¿ya? Que es un herbicida, dinurón, otro herbicida,
imidacloprid, que es un neonicotinoide, gracias, y el mancozeb, que es un fungicida que actualmente todavía se usan en Chile, y el diacinón, que también es otro que nosotros hacemos, digamos, la mirada de la alerta por todos los efectos que se han encontrado a nivel de la toxicidad en seres humanos, tanto a nivel de disruptor endocrino, cáncer, genotoxicidad, efectos neurotóxicos, efectos a nivel de la reproducción y otros. También efectos a nivel del ambiente y la producción, probablemente tal. Por ejemplo, el riesgo para las abejas. Aquí les presentamos, como a modo de antecedentes previo, algunas revisiones que nosotros hemos hecho de la literatura y cómo cada vez la evidencia es más rigurosa y que sostiene más, todavía más robusta con respecto a cómo estos plaguicidas, sobre todo asociados a los órganos fosforados, algunos herbicidas y piretroides, están asociados con problemas de salud mental, como son los síntomas depresivos. De hecho, nosotros aquí en esta revisión sistemática que fue recientemente publicada en una revista de alto impacto, y no solamente observamos este tipo de síntomas de salud mental, sino que también muchas veces, debido a que estos pesticidas, sobre todo el clorpirifos, afectan los mecanismos de los neurotransmisores y inhibe, por ejemplo, algunos de los que producen, por ejemplo, la serotonina, ya que es uno de los que nos permite estar en buen estado de ánimo, provoca que justamente ellos entren en estos síntomas depresivos y al mismo tiempo puedan tener riesgo de suicidio, como por ejemplo el tomar cierto tipo de estos plaguicidas y los autoingenios. De hecho, la principal causa de accidente, en el caso de suicidio no accidental, en el caso de los trabajadores agrícolas, es debido a la intoxicación por plaguicidas. Por otro lado, también nosotros a nivel latinoamericano, donde la doctora Liliana Zúñiga, que está al lado mío, lideró esta revisión, donde justamente qué ocurre en nuestra zona, en nuestra región. Y efectivamente también observamos problemáticas similares a las de Chile, donde las principales plaguicidas que se usan en la región están asociados a los órganos fosforados, posteriormente los piretroides y herbicidas, y específicamente la mayor asociación que se encuentra, exposición a estos plaguicidas, sobre todo órganos fosforados, con efectos neuroconductuales, genotoxicidad, cáncer, efectos reproductivos y también a nivel del perfil lipídico y hematológico. Además, ya entrando a la región del Maule, encontramos algunos estudios, sobre todo uno desarrollado recientemente, que midieron a nivel ambiental en la zona de Molina la presencia de algunos pesticidas que se encuentran no solo en los alrededores, en el espacio rural, sino también en la misma ciudad de Molina, como por ejemplo el mismo clorpirifo que estábamos mencionando, diacinón, dimetiato, herbicidas como la atracina, la pendimetalina, el metolacloro, simacina y el terbutilacina, que en general, y el terbuconazol, que en general son tanto insecticidas como herbicidas y fungicidas que son bien tóxicos para la salud. Y nos llama la atención que efectivamente aquellos que están más en riesgo son los niños de 1 a 6 años, más que los grupos adultos, ¿ya? Producto de la vulnerabilidad y por otro lado de que las trazas que se encontraron en estas trampas de aire que se toman, provoca efectos y daños en la salud a largo plazo, según lo que se ha reportado en la literatura. Otros estudios que nosotros desarrollamos también encontramos en residuos de alimentos más de 2 plaguicidas, y los más frecuentes eran clorpirifos nuevamente, difenilamina, que no es un plaguicida propiamente tal, sino que es una especie de protector de la fruta para que se vea más brillante y permita que no ocurra el escarado, y que en Europa está muy prohibido, en Estados Unidos también, y curiosamente en las regiones donde más se vende este tipo de compuesto que es derivado del benceno. Bueno, el pirimetanil y el teabendazol, además de otros piretroides, pero más que nada, aparte de estos peligrosos, nos llama la atención que había más de 5 plaguicidas en una fruta en ese tiempo, realmente tal. Y por supuesto que más recientemente un estudio en la región metropolitana demostró que justamente estos plaguicidas nosotros no encontramos en niveles más altos que lo que dice el límite máximo del Ministerio de Salud, pero sí se han encontrado en Santiago, por ejemplo, como el metamidofo, metomiro y el clorpirifo, niveles que sobrepasan lo esperado y lógicamente que está en riesgo la población. Bueno, lo positivo, que hay decretos que han prohibido recientemente la venta y renovación de los permisos del metamidofo y de algunas marcas de clorpirifo, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Bueno, la sinfometil también está prohibido, el endimetiato, pero algunas marcas, eso quiere decir que en el fondo todavía se sigue vendiendo. Sí, y por ende nosotros nos preocupa el hecho de que esto pueda
extenderse y manifestarse en la comunidad. Y eso es justamente lo que nosotros vimos en nuestro estudio. Por ejemplo, en el 2012 encontramos los mismos plaguicidas en los niños y en los metabolitos de orina. Esto estamos hablando de 2012, tanto en niños de escuelas rurales como urbanas. Diacinón y clorpirifos. Diacinón está clasificado por la IA como cancerígeno, o sea, probablemente cancerígeno. También encontramos en trabajadores agrícolas síntomas, lo mismo que se ve a nivel internacional, síntomas de intoxicación aguda, aquellos que usan elementos de protección personal y menor edad están protegidos de esto, sin embargo la mayoría no los usa y la mayoría también ocupa clorpirifos. Esto es el año 2016 y también se asoció con trastornos de ansiedad y con polineuropatía periférica. Después, en el año 2016-2017, volvemos a hacer estos estudios, pero probamos con una intervención y nos dimos cuenta que la intervención no era efectiva, que si bien había efecto en la percepción de riesgo de las personas y ocupan formas de protegerse, en el ambiente siguen estos plaguicidas, incluso aumentan en el segundo año, y nuevamente nos encontramos con metabolitos de clorpirifos, diacinón, incluso algunos prohibidos como paratión, en la orina de los niños. Comparar que aquellos niveles que nosotros encontramos están más altos que incluso otros estudios que han medido memoria de trabajo, problemas cognitivos, déficit atencional, incluso leucemia, en el caso de los niños más pequeños, asociados a las trazas de piretroides que se encontraron, y también al tipo del 2,4-D, que es un herbicida que principalmente es un disruptor endocrino. Hoy en día, los estudios están apuntando a la misma tendencia. De hecho, el estudio de la doctora Liliana Zúñiga encontró sobre el 30% de la inhibición de la acetilcolinesterasa, lo que es un riesgo para los trabajadores, la muestra que ella midió, donde también se correlaciona con el tema de los metabolitos organofosforados, es decir, efectivamente estaban expuestos a este tipo de plaguicida. Y además, a nivel genotóxico, también se encontró que aquellas mujeres que estaban expuestas, o los trabajadores agrícolas que estaban expuestos, presentaron frecuencias más altas de micronúcleos con daño genotóxico, y las trabajadoras agrícolas expuestas a plaguicida tienen 40 veces más riesgo de presentar problemas reproductivos. De hecho, aquí ustedes lo pueden observar de los expuestos, la gran diferencia con los no expuestos a plaguicida. En fin, este otro estudio que en el fondo nos muestra que este fue tomado recientemente, en el 2020, 2021, y los trabajadores siguen usando metamidofos, sigue el clorpirifos presente, y aquí estas gráficas que ustedes pueden observar nos demuestra que efectivamente en la época que hay exposición, porque aquí tanto los controles como los expuestos no están aplicando, pero cuando aplican, miren cómo suben, ¿ya?, los niveles de metabolitos organofosforados en la orina de estos trabajadores. Siguen existiendo el problema, y por otro lado nos encontramos que esto, por ahora, porque estos son estudios preliminares, porque se está viendo la asociación a nivel electrofisiológico, presentan más altos niveles de ansiedad y estrés en los expuestos en el segundo tiempo que los no expuestos, y con más niveles de síntomas de depresión. Por otro lado, este otro estudio, que también es de la Universidad Católica de Malmö, muestra que efectivamente se quiso probar ahora con cultivos agrícolas tradicionales, es decir, que aplican clorpirifos puntualmente, y aquellos que tienen un manejo integrado de plagas. Y lo que se encontró es que, fíjense que estos resultados demostraron de que los cultivos tradicionales no matan a los insectos como los insectos plagas, sino que principalmente afectan a los insectos benéficos que permiten la polinización. Los insectos se están haciendo más resistentes a este tipo de plaguicidas, ¿ya? El tema interesante es que el manejo integrado de plagas es una solución, ¿ya? Y que si bien no está hablando de eliminar, ¿ya?, pesticidas, sino que está directamente hablando en la forma en cómo se está gestionando el cultivo, por otro lado, que va a afectar menos no solamente a los residuos y a la salud de los trabajadores y la población, a los residuos en este caso que se encuentran en las frutas y verduras, sino que también va a beneficiar que existan insectos benéficos y polinizadores como las abejas. Perfecto. Con esto voy cerrando ya. Finalmente, entonces, está la propuesta de lo que es la técnica de análisis de insectos como una forma de utilizar un control a nivel medioambiental, ¿ya? La presencia de este plaguicida, que está en cierta medida restringido o prohibido en la norma, y nuestras orientaciones van hacia lo siguiente. Primero, ampliar el monitoreo ambiental, sacar normativas que impliquen la posibilidad de restringir el acceso directo a toda la población, incluso a nosotros, a estos tipos de plaguicidas que son altamente peligrosos. Hoy en día no hay restricción, cualquier persona los puede comprar. Está aquí la posibilidad de poder normar esto. Nosotros no estamos diciendo que se eliminen los plaguicidas, sino que se norme quienes acceden a esto, y que la venta sea lógicamente emitida, así como se hace con los fármacos, con una receta médica, por un agrónomo, técnico agrónomo, que permita que exista el control de quienes están al final utilizando estos plaguicidas.
La capacitación es importante y hacer la vigilancia de los piretoides que nosotros observamos que van en aumento y que también en este momento están dentro de algunos, como por ejemplo, algunos tipos de cipermetina, no todas, están también prohibidas por su alta toxicidad. Y finalmente, hacer partícipe a la comunidad y el principio precautorio, aplicarlo en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, ustedes mismos ven cómo no se incentiva la propaganda de algunos de los insecticidas domésticos que están en el hogar, que use mascarilla la persona, que diga que es peligroso para la salud, como lo hacen con el tabaco u otros fármacos. Y al final las personas se están intoxicando por esto. Nosotros encontramos a los niños incluso que la familia le aplica alguno de estos plaguicidas en el propio cuerpo. ¿Ya? Con esto cierro y dejo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿No van a intervenir las demás personas que le acompañan? No, ellos están abiertos para las preguntas. Ya, entonces vamos a las consultas de los señores diputados para que las estén anotando y puedan responder. Diputado Martín. Ya, muy interesante el tema. Yo también vengo de la región al lado, la región de Ñuble. En lo personal me interesaría para qué tipo de cultivos se utiliza estos plaguicidas. Por otro lado, también saber, porque nosotros tuvimos un alza importante en los costos cuando fue la pandemia, se dispararon mucho los fertilizantes, todos estos productos. Entonces, mi pregunta es, ¿esto venía hace muchos años o empezó ahora como alternativa por el alto costo que tenían los fertilizantes y ahora se volvió a retomar estos productos? Y lo segundo, después al final, si podemos generar algunos oficios al respecto cuando termine la ronda de preguntas. Muchas gracias, Presidenta. También agradecer la exposición. La verdad es que sí, es un tema bastante interesante, sobre todo para quienes pertenecemos a regiones obviamente agrícolas y que tienen también un fuerte trabajo en el tema también de producción. Me gustaría hacer una pregunta específica respecto a cómo estos plaguicidas se hacen o más bien los insectos se vuelven más resistentes a este tipo de plaguicidas y terminan afectando a aquellos que hacen la polinización, que son tan importantes dentro de, digamos, quienes conocen más del área, ¿cierto? En la producción, la polinización es súper importante en este sentido. Si se pudiese referir ahí un poquito más cómo afecta y las graves consecuencias que esto podría traer también en ese sentido. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Pulgar. Muchas gracias, Presidenta. Y agradecer la exposición de las doctoras, no la había reconocido, nos habíamos topado allá en la exposición, que es grato que el tema no ha pasado, digamos, desapercibido. Lo que sí me preocupa, yo soy parlamentario nuevo, entonces, respecto al conocimiento de este estudio, que se agradece mucho, ¿ustedes tuvieron cabida en los distintos gobiernos, autoridades para generar algún tipo de medida? ¿Y qué medidas han sido esas que han visto ustedes como doctores? O sea, el estudio es extraordinario, pero ¿en qué se ha concretado? ¿En qué se ha traducido? Eso, Presidenta, gracias. ¿Alguien más? El diputado Rey. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, agradecer a María Teresa Muñoz, académica investigadora, junto a todo su equipo que están presentes hoy día de forma presencial y virtual. Bueno, me ha tocado estar ya en varias oportunidades conversando, viendo de que también tratando de ver de qué manera podemos mejorar la legislación, las problemáticas que existen. Este estudio es mucho más amplio de lo que se ha planteado acá, este es un resumen, pero de verdad muy acotado respecto de todos los efectos que causa no solamente en el ser humano, sino también en el medio ambiente por completo. Y yo he tenido la oportunidad justamente de poder verlo. Y yo creo, Presidente, que mejor sería bueno en algún momento, en alguna oportunidad, si tenemos el tiempo, nos hacemos el tiempo de ver realmente este estudio completo, porque de verdad vamos a necesitar, yo creo, unos 45 minutos, pero es una situación bastante compleja y grave que está ocurriendo. Y por lo mismo, bueno, nosotros hicimos llegar parte de los proyectos que tenemos aquí en la comisión junto con Félix, para que los pudieran abordar, pudieran hacer algunos alcances que esperamos presentar prontamente. Pero la pregunta va
en la siguiente temática. ¿Cuáles son las enfermedades que se ven asociadas al uso de estos componentes prohibidos en otras partes del mundo o que están al menos cuestionados en la región del Maule y en otras zonas del país? Y si ustedes creen que esto afecta solamente, principalmente a la región del Maule o debería ser toda la zona rural de Chile. Esa es mi pregunta. Gracias, diputado. Diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Soy presidenta, saludar al autor y, por supuesto, este informe. La verdad, yo represento al Distrito 14, donde la única comuna urbana es San Bernardo, el resto son todas rurales. Y este estudio claramente está dirigido al Maule, pero esto se da a nivel nacional, como la afectación, si usted tiene ese dato. Efectivamente, usted habló hasta de leucemia, que es un tema más que interesante, yo creo que un tema muy sensible, ¿no? Sensible para la comunidad que muchas veces no tiene voz, muchas veces queda en el silencio máximo porque o por estar fuera de Santiago o por estar en los extremos de Santiago. En mi caso, Melipilla, Talagante, incluso Alhué, que está cayéndose a la sexta región, tiene una afectación importante y en el fondo también, aparte de los niños, las personas adultos mayores, es una afectación inmediata. Si tienen algún también registro de lo que tiene que ver con estas comunas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Creo que nadie más. Yo también quiero consultar. En su exposición usted dijo que el estudio tiene del 2017 y que han visto que no ha tenido los resultados de lo que había visto. Este estudio es sobre la salud. ¿Ha estado en conocimiento del Ministerio de Salud? ¿De qué otros ministerios estuvo en conocimiento o fue archivado? Es decir, porque hacer un estudio y después no ver la forma de implementar ese estudio no nos favorece mucho. Entonces eso quisiéramos saber también si ha sido divulgado, si ha sido hecho conocer a otros ministerios y todo eso. Entonces, si nos pueden responder las 5 personas las preguntas que hemos hecho todos los diputados. Gracias. Diputada Wells. Gracias. Bueno, saludar. Yo no soy integrante permanente de esta comisión, estoy por el tema ahí que vienen después, pero obviamente, sí, muchas gracias. Es muy importante lo que usted plantea. Muy breve, esto es de la región del Maule, entiendo el estudio, ¿cierto? Más bien con el aspecto agrícola, o en relación al aspecto agrícola. Quisiera saber si tiene algún antecedente respecto a los pesticidas, fungicidas que se utilizan en el ámbito forestal. Mi distrito tiene eminentemente forestal y también hay tema con eso. Hay incluso los árboles se ponen cafés, que se entiende que es como quemado, pero más que eso, la afectación, si es que tienen algún dato, no del estudio probablemente, pero muy someramente para no, digamos, entorpecer o sacar del foco de la comisión, pero si tiene algo en referencia a eso también, a lo que se usa en lo que es la actividad forestal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. ¿Puede responder, doctora? Perfecto. Voy a partir yo, después te voy a dar la palabra a ti con respecto a los efectos. Y vamos a pasar con Rodrigo al tema que preguntaron de la parte más de los insectos, que preguntó la diputada por aquí. Bueno, parto, primero que nada, agradezco mucho las preguntas y aclaro un poco también, porque como fue tan rápido, pero nosotros estamos estudiando esto como aproximadamente desde el 2008. Parte, de hecho, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública, comenzó todo este trabajo y de ahí nosotros empezamos ya directamente a enfocarnos en el Maule, porque yo trabajo allá, vivo allá y era parte, o sea, trabajaba en ese tiempo allá. Y aún todavía tengo mis nexos en Talca. Pero todo parte con un sentido de que se veía una realidad producto de estar ahí viviendo, la mayoría de nosotros como investigadores, académicos y también como personas de la región. Y tuvimos por mucho tiempo varios proyectos, ¿ya? Partimos con FONI, FONDES y varios. Entonces esto que les mostré yo es un resumen, pero una síntesis bien grande, dejé varios afuera y de otros también investigadores. Comentarles de que nosotros sí hemos presentado esto a las distintas autoridades de distintos gobiernos, ¿ya? De diversidad de gobiernos y distintos cerebros. Estamos hablando desde el año 2010 que estamos partiendo en presentar los resultados. Entonces, estuvimos incluso en su momento también en la Comisión del Senado de Agricultura con la senadora Jimena Rincón, y me acuerdo Alejandra, bueno, me puedo acordar el apellido, ella, Alejandra Sepúlveda. También estuvimos presentando los datos de algunos de estos estudios, ¿ya?
Y por ende, efectivamente, se lograron, además, no solo está aquí en el Maule, también hay trabajo en Coquimbo, que es la otra región que también ha presentado varios datos, también hay varias publicaciones. De hecho, Liliana comenzó trabajando allá y después llegó a la Universidad Católica del Maule con la Universidad Católica del Norte, también está la Católica de Santiago. De hecho, ese que les mostré de atmosférico es de ellos. ¿Ya? Entonces somos varios investigadores que hace tiempo que estamos en esto y que no solamente lo hemos visto en el Maule, sino también se ha visto en otras zonas. En Coquimbo exactamente lo mismo, exactamente los mismos resultados. Y es más, es ahí donde se han hecho los estudios de genotoxicidad y donde se ha demostrado que efectivamente la mayoría de las personas que trabajan en el ámbito agrícola, y probablemente los chilenos, tú me corroboras, somos susceptibles al plaguicida órgano fosforado clorpirifos, principalmente ese. Están los estudios, están los informes, y no solo es a nivel país esto, sino que se compara también con otros países y ese es específicamente la susceptibilidad que nosotros, por nuestras características genéticas, somos sensibles. ¿Ya? Y de hecho, a lo mejor ahí Liliana puede profundizar un poquito más porque esto se había hecho en Coquimbo y después se encuentra en Curicó. Y el otro tema que nosotros exponíamos, que tiene que ver con las intervenciones que me decía, efectivamente, en el 2017, como usted lo decía, 2017-2016, hicimos intervenciones educativas para ver si efectivamente había efecto. Y sí, son efectivas las intervenciones educativas, pero solo en el cambio conductual y en mejorar los conocimientos, pero no en los biomarcadores. Cuando nosotros medimos antes y después en la orina de los niños, incluso encontramos que los niveles aumentaron para el año 2017. ¿Ya? Entonces ahí hay un elemento que nosotros, por eso esa vez, me acuerdo que estos estudios hicieron harto ruido, porque mostramos que además habían ciertos plaguicidas que nosotros encontramos, que no sabemos por qué, estaban prohibidos hace tiempo en Chile y todavía seguían apareciendo. Posteriormente vemos la misma dinámica en el último estudio que presentaba el doctor Boris Lucero, en donde efectivamente los trabajadores agrícolas aplican más metamidofo, que ya está prohibido en el año 2019, se supone que quedan todavía a lo mejor por vender, pero sigue siendo uno de los más usados en la región del Maule. Lo mismo que el clorpirifos, y efectivamente también se encuentra en otras zonas. De hecho, una colega de la Católica del Norte que todavía no publica los datos también encontró el mismo plaguicida en Coquimbo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos plaguicidas que están prohibidos recientemente, ahora estamos hablando en Chile, que fue el año 2019, siguen usándose. 2019-2020 siguen usándose hasta el día de hoy. Entonces, el problema, más que nada, no están las normas, incluso yo lo veo. A lo mejor tenemos que mejorarlas. ¿Ya? Tenemos que mejorar la forma, cómo se vende, cómo se restringe, cómo se prohíbe, sino que están también en el elemento de la acción. ¿Me entienden? Cómo vamos a terreno y cómo fiscalizamos y cómo se restringe el acceso a la población a ciertos plaguicidas peligrosos. Cómo se hacen las alertas también para que la población esté más educada. Te dejo la palabra entonces con respecto a los efectos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Sí puede primero? Eso es importante. Sí. Es importante. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la instancia. Bueno, con respecto a en realidad lo que a nosotros nos preocupa, hay dos tipos de exposición a los plaguicidas, que son la exposición aguda, donde entran grandes cantidades de plaguicida al cuerpo de las personas y obviamente las personas manifiestan sintomatología de intoxicación, vómitos, diarrea, incluso puede llegar a la muerte, ¿cierto? Pero hay otra exposición que es la crónica, que a nosotros nos interesa de sobremanera, porque son dosis pequeñas donde las personas no se dan cuenta que están expuestas a una carga ambiental de plaguicida, y esto es por años, ¿cierto? Los trabajadores agrícolas tienen alrededor de 20 a 30 años trabajando en el mismo sistema. Entonces, lo que nos preocupa esto de lo crónico y de lo inminente que son luego los riesgos de enfermedades está más asociado a lo que decía la doctora María Teresa, a lo neuroconductual. ¿Y por qué lo neuroconductual principalmente? Porque los principales plaguicidas que se utilizan acá son los órganos fosforados, que son neurotóxicos. Es la misma forma que tienen de matar a los bichos, a las plagas, es a través atacando el sistema nervioso, y nosotros, por supuesto, tenemos las mismas proteínas que los bichos se atacan, entonces también somos blancos de estos plaguicidas. Por lo tanto, los efectos neurotóxicos son los más preponderantes cuando hacemos los estudios, lo que coincide con la literatura internacional. Y otro efecto que nos preocupa de sobremanera, porque tiene que ver con cáncer, es el daño genético, el daño en el ADN de las personas, que esto podría constituir en aumentar los riesgos de cáncer de cualquier tipo, o incluso de cáncer de estómago, que nosotros en la región del Maule somos un hotspot de cáncer gástrico, que no se sabe por qué está tan ahí, tan concentrado el efecto. Sin embargo, podríamos nosotros sugerir que pueden ser también una de las causas, digamos, podrían ser también los plaguicidas, que es una cosa que queremos estudiar, pero obviamente
los fondos son escasos, los diseños de estudio para estudiar causalidad son extremadamente engorrosos de logística en terreno y de hacer cohortes que son caras. Bueno, entonces nosotros nos coincide lo poco, somos un grupo muy pequeño en Chile que trabaja en estos temas, ya nos hemos reunido, hemos conformado una red de investigación en plaguicidas. Los polos de investigación están en el norte, en Arica, en Coquimbo, Maule, Metropolitana y región del Biobío y O'Higgins. Y somos un grupo muy pequeño que ya nos hemos reunido, estamos potenciándonos como grupo y ya hemos hecho una revisión sistemática a nivel nacional y hemos publicado los efectos más recurrentes que nosotros encontramos, que son lo neurotóxico, neuroconductual, cáncer, lo reproductivo también está muy presente y algunos efectos sistemáticos, digamos, de órganos en particular, como, no sé, obesidad, puede estar muy relacionado con la exposición a plaguicidas y otros efectos que nosotros ya hemos estado empezando a detectar que son polos de estudio ahora mismo. Nosotros queremos empezar a indagar en otros efectos como es la disrupción endocrina, que también afecta al sistema reproductivo en hombres y en mujeres. Y bueno, allí tenemos todo por hacer porque tenemos todo en la plataforma y tenemos todo el escenario, de alguna manera, para poder generar mucha más evidencia para la toma de decisiones en esta materia. Aclarar una cosa para el diputado acá, y que efectivamente son los fertilizantes y los insecticidas, los herbicidas y también los fungicidas son distintos tipos de compuestos activos. Nosotros en general en nuestros estudios nos hemos concentrado más en los insecticidas por su daño a nivel genotóxico, disruptor endocrino, asociado más con el cáncer y también con el tema neurotóxico, como muy bien lo hablaba la doctora. Pero también hemos visto algunos de los estudios con biomarcadores con herbicidas, con el 2,4-D, y por otro lado los piretroides, que también son insecticidas que tienen otros mecanismos de acción, ¿ya? Pero que esos todavía están en estudio probablemente tal a nivel mundial. Y sin embargo, hoy en día en Chile igual están presentándose de manera mixta, ¿ya? Si nosotros nos decimos, esto no es solo un plaguicida, sino que son mixtos. Entonces, probablemente también están los fertilizantes, ya que esa es otra línea. Ahora, con respecto a lo que decía la diputada, no, nosotros y también por acá no hemos estado en Santiago Mental, ni tampoco a nivel forestal, pero sí hicimos un trabajo reciente de recopilar toda la información que hay y prontamente va a ser publicado. Y se lo vamos a hacer llegar de los estudios a nivel ambiental que han medido, está en todo Chile, en el fondo, estos estudios, y hay otros tipos de plaguicidas también que están presentes. Sin embargo, nos preocupan más estos, porque hay varios de los otros que todavía se encuentran que son persistentes, que son los organoclorados, que fueron prohibidos en Chile. ¿Ya? Pero estos son los que nosotros nos preocupan puntualmente, sobre todo porque están presentes aún, se están aplicando y por lo que vemos no ha parado. Ya, lo último, Rodrigo va a explicar lo que estaba asociado a los insectos a la resistencia. Rodrigo, ¿podrías prender el micrófono? Hola, Tiene 4 minutos para explayarse. hola, perfecto, muchas gracias. Bien, me presento, mi nombre es Rodrigo Araujo, muchas gracias por esa instancia. La pregunta fue un poco sobre el tema de la resistencia de los insectos plagas y por qué hay más insectos plagas o el efecto es distinto de los insectos plagas y no en los insectos que son benéficos como las abejas que hacen polinización o otros insectos. Entonces, mira, el tema es que muchos de los cultivos que están en Chile, que nosotros estamos explotando desde el punto de vista económico, son cultivos de especies vegetales que no son chilenas, son especies que nosotros, que Chile en algún momento, que llegaron a Chile por el tema del comercio y de la alimentación, como el cerezo y muchos otros. Y junto con esas especies vegetales llegaron algunas especies de insectos que se alimentan de esas especies vegetales que pueden ser plagas de esas especies y que por ende no son especies nativas, son especies que llamamos de exóticas. Son especies de insectos que acompañaron a esos vegetales hasta aquí y que aquí son plagas para esa especie. Y el tema es que ya esas especies ya tienen su ciclo de vida asociado a esa especie vegetal hace muchos años y también hace muchos años está sufriendo el efecto del pesticida, que se le aplica y se le aplica y se le aplica y se le afecta su ciclo reproductivo y todo. Eso hace muchos años. Y el pesticida también tiene un tema de genético,
como bien habla del tema de la salud humana, eso también afecta a los insectos. Y la plaga, como ya tiene más tiempo de exposición a los pesticidas, porque ya viene acompañando esa situación hace muchos años, tiene un mecanismo genético de defensa que sufre mutaciones y hace con que ella tenga una, más resistencia, que sea más resistente al efecto del químico. Mientras las especies que son las especies nativas de Chile, que ahí están las abejas, que son polinizadores, están las depredadoras también, los controladores biológicos. Essas espécies tienen mucho menos años de contacto con esos químicos, con los pesticidas. Entonces son mucho más vulnerables. Entonces son mucho más vulnerables. Y en ese sentido, ese estudio indica que los pesticidas que son aplicados muchas veces sin un control, solo por esa idea de que algunos agricultores tienen de que cuanto más químico, mejor, eso va a garantizar un menos plaga y mejores resultados. Eso químico va a afectar más los insectos que son benéficos que los insectos plaga, porque eso ya tiene mucho más resistencia. Entonces, una vez que se reduce la población de insectos que son depredadores y controladores biológicos, que por su vez atacarían la plaga, por supuesto, la plaga se queda sin depredador, se queda sin controlador biológico y además tiene su resistencia al químico, entonces la población de plaga crece sin control y pasa a ser la especie más abundante en ese agroecosistema. Eso era algo que era teórico en Chile hasta el momento. Nosotros tenemos mucho más estudios de la salud humana que en los insectos, pero nos olvidamos que los pesticidas se ocupan por los insectos. Entonces, ese estudio fue por ese ámbito para saber qué está pasando con los pesticidas de insectos en Chile. Entonces, ahí encontramos ese resultado de que el pesticida está afectando más insectos como polinizadores, depredadores y controladores biológicos que la plaga, que pasa a ser la especie más abundante. Gracias, Rodrigo. Bueno, pasando a tomar definiciones antes de terminar, dijo el diputado Martínez sobre oficios, ¿a qué institución para acordar eso? Sí, Presidenta, específicamente al SAC y al Ministerio de Agricultura, que nos informen también cuáles son los pasos y procesos para poder ir actualizando toda esta lista de no tan solo de lo que estamos tratando hoy día, sino los otros productos que se usan en la agricultura. Y pucha, que yo me declaro medio ignorante en la materia, pero yo creo que es importantísimo que lo que dice el SAC con respecto a esto, y si se van actualizando o no los procedimientos al ingresar al país. Eso, Presidenta, no sé si queda claro, pero... Sí. Pero paso y proceso para actualizar las listas de elementos que se ocupan en la agricultura, tales como... Efectivamente, los que tratamos hoy día... Tales como insecticidas, fungicidas y herbicidas. Plaguicidas en general. Son un montón, claro, de grupos con distintos compuestos activos. Hasta raticidas, ponen moluquicidas, raticidas, Solucidas. ¿Acordamos? Acordado. Diputado Rey. Gracias, Presidenta. Sí, hay un tema particular que creo que tenemos que oficiar al SAC para ver por qué autorizan distintos tipos de marcas que tienen, en algunos casos, prohíben una similar que tiene los mismos componentes y otra marca la aprueban para su uso, según ustedes pusieron. Entonces, aquí si un componente causa daño, causa problemas, lo causan cualquiera de las dos marcas, o 3, o 4, o 5. Por lo tanto, ustedes saben cuál es el criterio justamente que tiene el SAC para aprobar uno y para rechazar otro, o prohibir otro. Cloripirifo, por ejemplo. Ese es el elemento. Eso. Bueno, en el mismo oficio yo creo que podrían ir los dos puntos. Sí, en el mismo oficio hacemos los dos puntos, ¿está? Entonces, en el mismo oficio los 2 puntos. Y bueno, terminamos con su presentación y recibimos a los otros invitados porque está pasando muy rápido la hora.
Ya, como segundo punto, conocer sobre la problemática de la instalación de proyectos eólicos en las distintas comunas de la provincia de Biobío, Arauco y Lota, sobre todo lo referido a la seguridad, tanto en la instalación como en la mantención de dichas torres, atendido que en febrero se cayó un aspa de una de las torres eólicas en el sector La Suerte de la comuna de Los Ángeles, correspondiente al proyecto eólico Alena. Están como invitados en esta y los invitamos a pasar hacia adelante para exponer la señora Vilma Alicia Calderón de la comunidad El Ciruelo Sur y coordinadora socioambiental Biobío, aquí presente. A la señora Marcela Barzúa Contreras de la agrupación medioambiental Villa Alegre El Rosal de Los Ángeles, también está en forma presencial. Y a la señora Leila Sánchez Soto, encargada de Medio Ambiente Comunal de la comuna de Negrete. Además le acompañan los señores Edgardo Hidalgo Garrido, Miguel López Calderón y José Escalona Carrimán. Pero ellos están atrás y pasen adelante las expositoras, por favor. Bueno, bienvenidas. Estas son de nuestro distrito, de la señora Flor Weiss, mío y de la diputada Medina, creo que está aquí. Es un tema que nos interesa de sobremanera, lo que está pasando con la instalación de torres eólicas, que si bien sabemos que son necesarias, pero están afectando gravemente a la comunidad, y es en base a eso que vienen aquí a exponer tanto por los proyectos ya instalados como los proyectos que están por instalarse. En primer lugar tiene la palabra la señora Vilma. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y las gestiones que se han realizado por estar acá. Radiante que producen esos torreones a estar mal de la vida. Se llaman parques, pero de parques no tienen prácticamente nada. Hemos pedido que nos saquen del lugar, porque no se puede vivir 30 años atrapados bajo el efecto de las torres. Aquí pueden ver que tenemos uno de los dos efectos más molestos de estas máquinas: ruido y efectos parpadeantes. Hay muchas cosas que aquí no están normadas en Chile y las empresas hacen lo que quieren. Vivo a 340 metros de la línea turística. Una más pequeña región de la Araucanía. Y eso se traduce en que el rancho ya no se puede expandir. Si el rancho sigue expandiendo, vamos a terminar viviendo por eso. Ese efecto. Lo que pudimos observar es una realidad para nosotros que ya vivimos debajo de las máquinas aerogeneradoras. No es un supuesto, ¿ya? Vamos a contextualizar lo que está sucediendo en muchas localidades con la ciudad de Los Ángeles. Lo que ustedes pueden ver, la zona clara, es la zona urbana. Tenemos Nacimiento, que está muy cercano, y Negrete. Pero la zona poniente que ustedes ven, cada círculo que ustedes ven ahí son máquinas aerogeneradoras. La zona poniente tiene 250 máquinas aerogeneradoras. La mayoría de estos proyectos fueron presentados entre el 2013 y 2015 y todos con una simple declaración de impacto ambiental. Lo que ha sucedido con las comunidades es que nos hemos dado cuenta después de 4 o 5 años cuando se comienzan a construir estos proyectos. Podemos hacer mención a una empresa, AES Chile, que tiene 6 proyectos eólicos en la región del Biobío. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, el 2019, de un proyecto que estaba frente a nuestros hogares, descubrimos que esto era fraccionamiento. Porque 6 proyectos en la región del Biobío es mucho. Nunca se había hablado del tema. ¿Y por qué? Porque existen personajes, por ejemplo, Juan Carlos Monkerberg, que es el gerente ambiental de AES-Gener, estuvo en la SMA, estuvo en el CEA antes, hasta el 2013, cuando asume la gerencia de AES-Gener en 2014. Presenta 4 proyectos al unísono y nadie se dio cuenta que era fraccionamiento. Recién en el 2019 se pone en boga por las denuncias de nosotros el tema de fraccionamiento.
Las empresas, ¿cómo presentan su estudio? Este es el área de estudio, para que ustedes vean la ruta 180. La ruta 180 y esta es la carretera norte-sur, la ruta 5. El área de estudio, este es el camino que llega a Nacimiento. Ese verde es el proyecto Mesa Mávida, ¿ya? Se nota ese círculo, ese cuadrado más claro. Lo resaltamos ¿por qué? Porque la empresa menciona que existen 4 localidades pobladas, lo que es totalmente falso, porque nuestra comunidad está al frente del proyecto eólico. Omitieron esa información. ¿Por qué omitieron esa información? Porque los proyectos que vemos acá, tenemos Cuel, tenemos Mesa Mávida, Alena, y en esta zona donde ellos omitieron que no había población, nosotros, la comunidad de nosotros, era la única franja que quedaba en medio de todos los aerogeneradores. Por eso omitieron de que existían personas y familias. Nosotros no tuvimos la posibilidad de tener participación ciudadana, y como estos proyectos ingresan por día, porque hacen ilusión al sistema, para no presentar los estudios correspondientes y que son realmente necesarios, como el agua, el cambio del uso del suelo, la cantidad de población, y como presentan sus estudios que solamente son modelaciones, hacen referencia a otras normas de otros países. Podemos decir que, por ejemplo, el Parque Eólico Mesa Mávida obtuvo su RCA el 2015, ¿ya? Pero, sin embargo, el 2019, cuando empieza a construir, después de 5 años que debiera estar caducado la RCA, modifica la dimensión de los aerogeneradores de 145 metros a 220 metros. Modifica el rotor de 117 a 150 metros, el diámetro de esto. La potencia individual de 2,4 megawatts a 4,2. Esto se repite en el patrón de todos los proyectos que están presentados en la región del Biobío y en otras regiones del país. Y tan simple, con una simple consulta de pertinencia donde ha cambiado por completo el contexto real, nuevamente se da paso a un proyecto totalmente abusivo. Empieza el proceso de construcción, que son 2 años, 2 años donde las comunidades deben soportar muchas molestias. Esto quiero que lo observen muy bien. Esa pantalla es una medida de mitigación para el ruido y el polvo. ¿Ustedes creen que eso va a mitigar el ruido y el polvo? Durante 2 años que estamos expuestos a la polución, a la vibración de tierra y de camiones que son sobre 45 toneladas, que cómo obtienen los permisos para pasar en caminos rurales. Lamentablemente nosotros nos hemos dado cuenta que en los caminos rurales, cuando asfaltan un camino es porque viene un proyecto invasivo. Este es deprimir las napas de agua, y tiene el nombre muy bien colocado porque tiene que ver con la depresión que nosotros tenemos las comunidades que estamos afectadas con estos proyectos eólicos. Esto lo aprueba la DGA. Para instalar estas mega máquinas, que son muy grandes en dimensión, deben deprimir las napas de agua por meses, por semana, hasta que esto esté seco para poder hacer la excavación. Esto para que logren dimensionar. Lugares que son verdes, lugares que son tierras fértiles es lo que quedan. Un punto importante, las empresas intervienen en los canales de regadío y los caminos de servidumbre en las zonas rurales. Este canal tenía una fluidez de 4 metros, sin embargo lo dejó en un tubo de 80 centímetros, lo que provocó inundaciones completas de hectáreas de maíz. Al provocar esas inundaciones, las obras de ingeniería de la empresa coloca otro tubo. Sin embargo, esas familias perdieron sus cosechas. Eso no es un río, son las inundaciones que provocan estas obras de ingeniería mal ejecutadas. La empresa nos hizo un favor con llevar a un notario público a ver la intervención, porque nosotros en un momento nos tomamos ese camino que intervino y ahí se reconoce que eran caminos intervenidos de servidumbre.
Las comunidades hemos luchado por visibilizar y denunciar estas cosas, pero sin embargo nos hemos encontrado con muchas piedras de topes en el camino. ¿Por qué? Porque existen autoridades que tienen intereses creados. Tenemos un diputado de nuestro distrito que tiene un proyecto eólico en su empresa, en la sociedad ASCA. Este personaje a nosotros nos trató de extremista, nos tiene vetado en las redes sociales y nos tiene castigado socialmente en nuestra región. ¿Cómo va a avanzar un proyecto de ley con un personaje así? ¿Se podrá las camaradas cuadrar con nosotros o con este personaje? Esto no lo podemos normalizar. No puede normalizarse esto. Nosotros no somos un jardín de cemento, somos tierras fértiles, somos campesinos, vivimos de nuestra tierra. Nuestros padres, nuestros abuelos forjaron estas tierras. Un tema importante, la pérdida de las aves y las abejas. ¿Qué va a pasar cuando se terminen las abejas? Acá podemos ver en los proyectos eólicos donde ya están funcionando apicultores que tenían 50, ya no les quedan 5, 3 y así han ido perdiendo sus colmenares. El tema de la conectividad. Nosotros, con estos proyectos eólicos que no está medido la sinergia entre sí, entre uno y otros más proyectos de los que tenemos, la televisión, el cable, internet, somos totalmente castigados con esto, ¿ya? Sin embargo, en uno de los proyectos que están presentados en la región, una autoridad preguntó por el efecto barrera y obligó a la empresa a hacer el estudio y reconoció el efecto sinergia y a eso la empresa se comprometió a colocar 2 antenas repetidoras, una medida de mitigación. Pero no tenemos solo un parque, tenemos muchos parques. Entonces es importante considerar estas cosas. Lo que ustedes ven acá es como nosotros tenemos los aerogeneradores sobre nuestros hogares. Y lo que sucedió con las aspas son aspas de más de 80 metros. En esta vez, la última vez que quedó registrado, porque estos hechos eventuales, como ellos lo llaman, han quedado registrados por cámaras de seguridad o porque se subió el video, pero cada vez que han pasado más antecedentes de esto, la empresa ha llegado con plata a callar a la gente. Hemos tenido la suerte de cuando han caído estas aspas, estos aerogeneradores, no han estado funcionando y con viento. Pero ¿qué pasa si caen funcionando? ¿Cuánto es el radio? La norma que hacen referencia a muchas empresas es la alemana. Está comprobado que abarca un radio de 500 metros. Lo único que nosotros tenemos normado en Chile es el ruido. Sin embargo, esto para nosotros no sé si es un castigo o qué, porque nosotros pertenecemos a la zona 3, que debiéramos tener un decibel de 50 máximo en la noche. ¿Por qué? Porque se debe cuidar la salud de los ancianos, del buen dormir de las personas. Tenemos derecho a una salud de calidad y a un buen vivir, pero esto no se considera. ¿Por qué lo decimos? Nosotros hemos hecho mediciones donde ustedes pueden ver acá que mide el promedio, un pic y un máximo, donde el pic y el máximo, por ejemplo, ha sido de 90 y el promedio nos llega a 67, pero el máximo ha llegado sobre 90 decibeles. Eso no es sano. Nosotros no dormimos en las noches. Nosotros estamos con pastillas para dormir, estamos con depresión, estamos agotados, estamos estresados. Nuestro organismo está siempre en un estado de alerta. Y el Ministerio de Salud no se ha mencionado en esto, no se han hecho los estudios competentes, no ha hecho las mediciones, no ha fiscalizado. ¿Por qué? Porque cada vez que se hacen fiscalizaciones, mágicamente estas empresas le bajan el nivel de funcionamiento de los aerogeneradores o simplemente no funcionan. Y lo más terrible de todo es que la SMA contrata a empresas donde le entrega un calendario para hacer las mediciones. Entonces las empresas saben cuándo van a ir a hacer las mediciones y todo es manejable. Nosotros no tenemos esos reportes de mediciones. Para que puedan dimensionar, aquí está un camino rural y esto es un área de un aerogenerador. A 120 metros de un camino, a 188 metros de una casa, una máquina de 220 metros. A 55 metros de un estero. Este aerogenerador, que solamente faltaba instalarlo, lo logramos eliminar. ¿Por qué? Porque pudimos demostrarles y hacerles ver que en 2010, cuando se abrieron las compuertas, todo este sector se inundó.
El efecto sombra parpadeante que ustedes lo vieron es terrible porque abarca 2 hectáreas y es estar en un corte de luz constante cada 3, cada 4 segundos. Y lo que hacen referencia es que no pueden ser más de 30 horas. Nosotros tenemos el efecto sombra 1 hora al día, es decir, 15 minutos diarios. Pasamos esta norma en menos de un mes, los 30 horas. Nuevamente el Ministerio de Salud. Lo que hemos logrado nosotros ha sido porque las autoridades se han apersonado en el terreno y las hemos logrado sensibilizar. Y hemos logrado traer a altos mandos para que se sientan y vivan lo que es vivir con estas afectaciones. Por eso se han logrado cosas. Hemos eliminado 5 aerogeneradores y hemos reposicionado 3 aerogeneradores porque no cumplen la zona de seguridad. El reporte energético que podemos hacer mención en Chile, estamos produciendo sobre 7.000 megawatts y estamos ocupando 6.000. No hay déficit energético, ¿ya? Entonces, nosotros nos preocupa todo este tema porque lo hemos visibilizado dentro del país y fuera. En Ginebra, del noviembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de exponer esta problemática en la ONU, en la Convención de Derechos Humanos, ¿ya? Donde nos dimos cuenta que existen 3 principios rectores que Chile los tiene firmados en el 2017, donde el Estado debe velar porque las empresas respeten los territorios donde están y que las empresas que cometen esas infracciones se hagan cargo, y el Estado también debe procurar las partes administrativas y que esto se hagan bien, cosa que no ha pasado con nosotros. Sabemos que todo lo que está pasando en Chile va enfocado a la producción del hidrógeno verde con estos proyectos eólicos y fotovoltaicos, pero es irrisorio. Para encapsular energía necesitamos gastar energía. Súper. ¿Alguien más va a hacer intervención o...? Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leila Sánchez, profesional encargada de medio ambiente de la comuna de Negrete, de profesión bióloga en recursos naturales. Y al igual que mi colega Vilma, desde la mirada del servicio público, nosotros estamos súper preocupados con la sinergia, ¿cierto?, que está viéndose afectada, ¿cierto?, el territorio de Negrete, en donde Negrete actualmente tiene 7 proyectos que ingresaron al Servicio de Evaluación Ambiental con una RSA favorable, en donde 3 de estos dentro de estos 7 proyectos, 3 se encuentran ejecutados. Tenemos el Parque Eólico Negrete con un total de 10 aerogeneradores, Parque Eólico La Flor y Parque Eólico La Esperanza, con un total al final de 19 aerogeneradores en el territorio, ya ejecutados. Aquí podemos ver, ¿cierto?, un mapa, una georreferenciación, en donde acá podemos ver los sectores, los eólicos, ¿cierto?, en donde efectivamente están de manera sinérgica entre uno y otro. Acá les queremos mostrar un poco el Parque Eólico Negrete, donde la empresa titular es WPD. Existen varias áreas de influencia donde son los vecinos, específicamente el sector rural. Este proyecto se encuentra en operación, la cantidad de generadores son 10 y tiene una resolución exenta del año 2014, por lo cual el año 2020-2019 ellos ya comenzaron a ejecutar, ¿ya? Tenemos el proyecto eólico La Flor, en donde el área de influencia específicamente es Rihue Sur, en donde este sector entre Rihue, en realidad la comuna de Negrete tiene un mapa y un alto valor de viento, por lo cual los grandes empresarios ocupan estos territorios para poder, ¿cierto?, instalar estos eólicos, porque obviamente le van a generar energía y obviamente las vetas de viento, ¿cierto?, son favorables a nivel del territorio, ¿ya? Su cantidad de aerogeneradores son 40 y su resolución es desde el año 2014. Tenemos la Esperanza 1, que también se encuentra en operación, cantidad de generadores 5 y también, ¿cierto?, su resolución exenta del año 2015, por lo tanto ellos pudieron, ¿cierto?, trabajar y ejecutar en un periodo establecido de acuerdo a la ley 19.300. Pero ¿qué pasa, cierto?, con algunos proyectos que están aprobados pero no están ejecutados? Es el Parque Eólico Las Marías, que tiene 2 aerogeneradores, resolución exenta al año 2019, al 2024 vamos con ¿cuántos años? 5 años, donde actualmente la ley establece que son 5 años para que ellos puedan ejecutar.
Ellos se encuentran en un límite en donde nosotros apelamos a la Superintendencia de Medio Ambiente que revise de manera exhaustiva, ¿cierto?, este proyecto y pueda de alguna u otra manera dar seguimiento, porque un proyecto por ley no puede superar los 5 años desde que se ingresó y desde que ingresó al CEA y le dieron la resolución exenta. Tenemos el otro parque eólico que se encuentra, ¿cierto?, donde corresponden 2 comunas, la comuna de Negrete y Mulchen, en donde son 69 torres, en donde 9, ¿cierto?, corresponden a Negrete. El año de construcción es el primer semestre del año 2024. Ustedes pueden, ¿cierto?, darse cuenta que, imagínense, 69 torres, en donde colinda entre Negrete y Mulchen, en donde acá sí que vamos a ver una sinergia súper relevante. Tenemos el parque eólico Rihue, que este proyecto, ¿cierto?, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el año 2014, 2015. Ellos nuevamente ingresaron como una pertinencia en donde el CEA les dio nuevamente, ¿cierto?, una pertinencia favorable, pero nosotros como municipalidad nos rechazamos porque habían pasado más de 7 años, aproximadamente 7 años, desde donde ellos nunca ingresaron un proyecto, donde nunca ellos pidieron un permiso de edificación a la dirección de obra. Entonces, por lo tanto, tampoco podía ingresar como pertinencia, ya independientemente que bajó la carga de generador de 42 a 25, bajó, pero eso no quiere decir que el proyecto no va a generar un impacto significativo, ya que el territorio cambió desde el punto de vista de la densidad poblacional, desde el punto de vista de la cantidad de viviendas. Entonces, súper relevante que cuando un proyecto ingrese como pertinencia para así poder modificar un poco, tenga un cierto cuidado con el diagnóstico territorial. O sea, mi territorio está cambiando. Sin embargo, ingresa el proyecto como pertinencia, quiere decir que el impacto va a ser menos significativo. Actualmente este proyecto Rihue tenía 42 generadores, bajó a 25, sin embargo el número de hectáreas disminuyó, obviamente porque van a ser 25 torres, pero eso no significa que va a haber un impacto significativo en nuestro territorio. Se presenta dentro de todas las gestiones que nosotros hemos hecho como municipalidad, nosotros nos hemos pronunciado, nosotros hemos hecho oficio al CEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que de alguna u otra forma pudiesen dar seguimiento, fiscalización con respecto a la caducidad. Hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido respuesta. Solamente hemos recibido respuestas que están en un proceso, ¿cierto?, de investigación exhaustiva, en donde a nosotros como comuna, como territorio, no nos deja tranquilos, porque en cualquier minuto, ¿cierto?, pueden decir sí, está aprobado y echémosle a andar, y ¿cierto?, y Rihue obviamente se va a ver afectado. Acá tenemos, ¿cierto?, un mapa significativo, en donde acá están, ¿cierto?, el cuadrante, el territorio. Tenemos el sector El Agro, donde también se ve afectado, tenemos Rihue y tenemos Santa Amelia, que son sectores rurales que se ven altamente afectados por estos parques industriales, en donde la afectación más relevante es cambio de uso de suelo por uso industrial, afectación del ruido, porque sabemos que actualmente a nivel nacional no tenemos una normativa. De hecho, los titulares, las empresas se rigen por normativas alemanas, normativas de otros países, pero solamente acá tenemos una normativa de ruido, ya en donde el titular, como dijo la colega, solamente se basa en modelamientos, pero no hay algo in situ. Entonces, esa es mi preocupación. Si el decreto, si el reglamento 38, la norma 38, perdón, establece que hay ciertos decibeles, estos son modelamientos, pero en el momento de cuando esté ejecutado la torre, en cuando se hacen estos monitoreos, porque yo no digo que no se hacen, me imagino que sí, porque el Seremi de Salud hace su monitoreo, son fiscalizados por la SMA, pero ¿en qué minuto, en qué momento? Ya ahí es donde discrepa el territorio, ¿ya?
estos parques, de alguna u otra manera, las consecuencias negativas a modo general, y para ir terminando, hay una alteración netamente del suelo agrícola, ya que las plataformas, como se señaló, y los acopios de pala y acceso de subestaciones eléctricas que van acompañadas con canalizaciones eléctricas subterráneas y alteraciones en los caminos interiores, afecta de manera significativa, ya que el tipo de suelo que es agrícola ya no se va a ver agrícola, ya va a haber una pérdida de suelo por erosión, por depósitos de sedimento, por inundación, por infiltración y por los típicos episodios de cambio climático que se ha visto afectado, ¿cierto?, por nuestro territorio, ¿ya? Hay un impacto visual. Nosotros queremos que Negrete sea un área, un territorio en donde se progrese el área turística. Colindamos con la cuenca del Biobío, colindamos con un sinnúmero de recursos naturales ricos en el territorio, pero al ver estas torres, sin embargo, va a haber una pérdida de paisaje, entonces va a existir un impacto visual, va a afectar el ruido, independiente que haya los monitoreos, que no digo que no se hagan, pero sí de alguna u otra manera va a alterar la flora, la fauna y el efecto sombra. La calidad del suelo y del agua del riego se ve súper afectada por las napas. ¿Por qué? Porque hay vecinos que anteriormente a los 3 metros sacaban agua. Estoy hablando de un territorio agrícola en donde generalmente hay puntera. Las APR son, ahora Negrete, ¿cierto?, está optando por APR, pero anteriormente generalmente tienen pozos. Entonces, por eso es súper importante estas consecuencias negativas. La utilización de químicos por la lechada, por la utilización de hormigón, al utilizar estas construcciones que de alguna u otra manera va a alterar el orden silvoagropecuaria, el orden de cultivo, y de alguna u otra manera va a afectar a la calidad de vida de mis vecinos. ¿Ya? De alguna u otra manera... Es que tenemos sala ahora, entonces tenemos Ya, que ir súper. terminando para que igual alcancen Ya, a hacer alguna eso pregunta. es como más, como a modo general de la problemática de Negrete. Eso. Ya, muchas gracias por su exposición. En menos de 2 minutos, diputada Karen Medina, y después la diputada Flor Ruiz, por favor. Gracias, presidenta. Quisiera preguntar si podemos tomar acuerdos para pedir oficio en puntos varios. No se puede. Qué pena. Poquito. Que sea 2 minutos, yo cedo mi tiempo si es necesario, porque si vinieron de tan lejos. También, Sara. Después, por último, Ya. hacemos los... Entonces proceda a exponer muy breve, sí, porque tenemos que terminar. Ok. Muy buenas tardes, estimados presidentes de la Comisión de Medio Ambiente, honorables diputados y diputadas. Hoy quiero compartir con ustedes mi preocupación respecto a la situación ambiental en la provincia del Biobío, específicamente el territorio donde yo habito, en la zona norte de la comuna de Los Ángeles. Lo que busco es evidenciar y testificar el incremento exponencial de proyectos y cargas ambientales en la zona. Observamos un notable aumento en la presencia de proyectos ante el Servicio de Evaluación Ambiental en nuestra región. Algunos de nuestros proyectos que nos preocupa y en los cuales debemos habitar son extracciones de áridos, plantas engordas de ganado, piscicultura, planta eólica, fotovoltaico, relleno sanitario, interregionales. Todo esto en un radial de algunos pocos kilómetros. Todo lo que yo les nombro está en 10 minutos. Aunque no se reconoce oficialmente la zona norte en Los Ángeles, se asemeja a una zona de sacrificio. Nosotros somos nominados zona de saturada, pero por partículas, debido a la acumulación y a la saturación de proyectos con alto potencial impactos ambientales. Esta saturación amenaza la calidad de vida de los residentes y del ecosistema locales. Además, es necesario en conocimiento de los proyectos significativos el proceso de evaluación que nosotros generamos a un proyecto que hace poco entró en evaluación, más de 5.000 observaciones por parte de los residenciales locales debido a su preocupación del parque eólico El Rosal, cuyo antecedente se incluye en la carpeta que les fue entregada. Este proyecto podría podría cruzarse con el expandimiento del relleno sanitario. Tenemos un relleno de 18,5 hectáreas y ahora ingresó
con su agrandamiento con 16,5 hectáreas, todo en el mismo lado, todo esto en 10 minutos, la cual es alarmante y lamentable. Nuestro comité ambiental ha destacado problemas como las plagas de mosca. Estamos sufriendo una plaga, no sé si la región del Biobío tienen conciencia de cómo estamos. Plaga de mosca, escasez de agua, olores, ruido, vibración, entre muchas otras cosas. Consecuencia que trae afectaciones a la salud. Además, la instalación enérgica renovables está cambiando el uso de suelo y podría afectar la calidad de vida de los habitantes. Para finalizar, quiero destacar que es esencial que tomemos medidas urgentes para una revisión planificada ambiental más rigurosa y sostenible. En nuestra región, el país, decisiones que toman ahora tendrán impacto duradero en nuestra comunidad y en el medio ambiente. Hemos oficiado al ministro de Energía, donde no hemos tenido respuesta. Hemos oficiado a la directora del SEA, acá en Santiago tampoco hemos tenido respuesta. Hemos venido al ministro de Medio Ambiente, aún esperamos. Hemos oficiado los coros regionales, que aún también estamos esperando respuesta. También hemos oficiado al presidente de la República, que sí lo otorgó una respuesta, donde los manda a las delegadas presidenciales, donde tampoco hemos sido tomados en cuenta. Todos estos proyectos que yo los nombro están en un radar de 10 minutos, 10, donde estos proyectos ingresan, donde toman en cuenta nuestra comunidad indígena, que es grande, y tenemos el Salto del Laja, que es turístico, tampoco lo menciona. Gracias. Nos hemos pasado de la hora, así que cortito, diputada, tenemos que ir a Gracias, sala. presidenta. Bueno, sí, agradecer la exposición que han hecho las personas que se presentan de la región del Biobío. Nosotros acá tenemos un proyecto, hay 2 proyectos fusionados que están esperando que ustedes le den tramitación, así es que pedirle a la Comisión de Medio Ambiente que en vista y habiendo escuchado la presentación de estas personas, vean la situación que tiene la región de Biobío, y lo que viene a hacer este proyecto hoy día es a regular y a favorecer el resguardo de las personas, y sin dejar de que funcionen estos proyectos y que se puedan seguir haciendo a futuro, pero considerando todas estas mejoras para que estas personas no se vean perjudicadas. Presidenta, y lo otro que necesito pedir es un oficio. Ahora hay 4 diputados. ¿Te lo envío redactado? Lo que pasa es que es referente a lo que hace ella de las plagas de mosca, de lo que está pasando en la región de Biobío, que ustedes ya han escuchado los reclamos. Entonces yo lo oficié hace 1 año atrás, todavía no tengo respuesta porque el año pasado pasó lo mismo, así es que me gustaría pedírselo que lo hicieran ustedes como comisión, porque va a tener mucho más peso si ustedes acuerdan esto, que lo haga una diputada sola. Así es que sería eso, yo se lo envío para que, por favor. Gracias, presidenta. Como estamos pasados la hora, no podemos tomar determinación y lo haremos referente a lo que la diputada dijo de los boletines refundidos, y referente a la plaga de las moscas lo pondremos en punto varios de la comisión del día miércoles. Gracias, presidenta. Así que si pueden nos viene a Sí, no hay problema, yo vengo. Ya, sí, la palabra, diputada. Y era para refrendar lo de la plaga de moscas también, si me consideran, porque yo también oficié en 2 oportunidades y no había respuesta. Al igual cuando se cayó la torre eólica, las aspas, tampoco hubo respuesta, que preguntamos, oficiamos para saber qué fiscalización había habido, cuáles eran las razones, las condiciones en las cuales están instaladas. Bueno, y en general, darle las gracias por estar acá, decir que creo que hay que oficiar a quien corresponda, a los organismos respectivos. Ustedes ya han señalado, se puede ver una próxima sesión porque ahora estamos como súper apurados, pero respecto a la fiscalización, respecto a la normativa actual, ¿cómo se está cumpliendo? Ustedes hablaban de las mediciones, de las decibeles, en fin, ¿cómo se están cumpliendo lo actual? Que ya hay un perjuicio, digamos, para los ciudadanos, pero además, bueno, también en relación a lo que viene, o sea, cómo nos protegemos en lo que viene en adelante, y eso significa normativas que sean más atingentes al resguardo, en primer lugar, de las personas. Yo creo que hoy día hay normativa, no se está cumpliendo, no se está fiscalizando adecuadamente, puede ser frágil y débil, hay que fortalecerla con un proyecto nuevo, con proyectos que hay que entrar a debatir, así que también pedir que esta comisión, por su intermedio, presidenta, también pueda tener el foco en estos proyectos que están refundidos, para empezar a trabajar, porque hay harta pega, usted sabe, somos las 3 del distrito, las que quedamos, el diputado Pulgar, así que este es un tema interesantísimo y hay que abordarlo. Gracias. Gracias, diputada, y agradecer a nuestras vecinas del Distrito 21 de la Comuna de Los Ángeles y de Negrete
por venir aquí a exponernos y yo también estoy de acuerdo en que debemos ver cómo avanzamos en el proyecto presentado y refundido de la diputada Joana Pérez y de la diputada Karen Medina, para ir viendo cómo avanzamos en este tema y también concuerdo con la diputada Weiss en que hay leyes pero falta fiscalización y eso también lo podemos ir recalcando. Que agradecer y vamos a considerar los oficios sobre las moscas porque es algo que va contra la salud y contra todo. Por si las moscas. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.